Bueno, mirad, vamos con el primer ejercicio de la parte de flexión que hemos visto, del nuevo tema, ¿vale? Mirad, este es el examen de septiembre de 2018. Nos dice, en la figura 1 se presenta un altillo en el que se pretende instalar una instalación para el filtrado de aire. El filtro pesa 6.000 kilogramos, sobre él se apoyan dos conductos. Mirad, no voy a seguir leyendo, ¿de acuerdo? Porque el formato últimamente de los problemas que están poniendo en el examen, ¿de acuerdo? En fin, tiene todo este enunciado, ¿de acuerdo? Pero al fin y al cabo resulta, ¿de acuerdo?, que todas las cargas, ¿de acuerdo?, de las que están hablando, hablan aquí de muchos aspectos constructivos que a nosotros no nos interesan para nada. Y al fin y al cabo, ¿de acuerdo?, en una tabla que aparece aquí, que es esta de aquí, han resumido todas las cargas, ¿de acuerdo?, sobre todas las cargas que tenemos, ¿de acuerdo? Las han dividido en las dos cargas principales, ¿de acuerdo? Es decir, el peso propio de los elementos, que es de 25,13 kilonewton por metro, es decir, en este caso lo dan. Ya sabéis que es muy importante el tema de las unidades aquí, porque en cada ejercicio, ¿de acuerdo?, se da una cosa diferente, ¿vale? En este caso, fijaros que es carga por unidad de longitud, con lo cual están dando una carga distribuida. La carga distribuida que actuaría sobre la viga, ¿vale? Que vamos a analizar y que vamos a diseñar. Ese es el peso propio. Fijaros que además en este caso no han contabilizado el peso propio de la viga. ¿De acuerdo? El peso propio de la viga no está contabilizado aquí. ¿Vale? Mirad, se supone que podíamos hacer una cosa y es, podíamos añadir el peso propio de la viga, pero claro, resulta que si vamos a diseñar el perfil que vamos a utilizar, de antemano nosotros no sabemos, ¿de acuerdo?, el perfil a utilizar y por tanto no sabríamos con exactitud, ¿de acuerdo?, el peso propio de la viga, con lo cual no es fácil de añadir, ¿vale? De esto vamos a ver dos tipologías de ejercicios, ¿vale? En este primer caso no vamos a contabilizar el peso propio de la viga, ¿de acuerdo? Es decir, digamos que vamos a suponer que la viga tendrá un peso propio pequeño comparado con el resto de acciones que tenemos y por tanto no será importante, de acuerdo, en el cálculo. De todas formas, al final del ejercicio podremos hacer una comprobación cuando ya tengamos el perfil diseñado, cuando ya tengamos el perfil que vamos a utilizar, podremos añadir, de acuerdo, ese peso para comprobar realmente si eso se producía así, ¿vale? Las soluciones que él deja, ¿de acuerdo? Porque mirar, de esto deja algunas veces, no recuerdo si de este ejercicio las tenemos o no, pero de algunos otros ejercicios similares, ¿de acuerdo?, deja varias correcciones, ¿de acuerdo?, de la hoja de Excel, esa que tenéis que rellenar, y deja soluciones sin pesos propios y después añadiendo los pesos propios. Ya, eso es muy fácil de hacer, incluso con varias tipologías de vigas, con varios pesos propios. A ver, eso es fácil de hacer, ¿de acuerdo?, si tenemos una hoja de Excel y lo hacemos todo, ¿de acuerdo?, simplemente apretando teclas. Pero hacer eso de forma manual es bastante complejo. Con lo cual, vamos a empezar por un ejercicio en el que no vamos a contabilizar eso, ¿de acuerdo? Repito, esta por tanto será nuestra carga permanente y después tenemos una sobrecarga de uso, ¿de acuerdo?, que es de 17,68 kilonewton, también partido por metro, con lo cual también es una carga distribuida, ¿vale? En fin, aquí hay varias notillas, la única que nos interesa, ¿de acuerdo?, es que los valores característicos que nos han proporcionado, ¿de acuerdo?, están sin mayorar, no hay ningún tipo de coeficiente de mayoración aplicado sobre ellos, ¿vale? Nos pide que diseñemos el soporte, no sé por qué indica eso, pues es soporte del forjado, es una viga, ¿de acuerdo? ¿Vale? Los dibujos ya sabéis que, la verdad, son un poco complejos, ¿de acuerdo? Porque pues yo qué sé, en los croquis se han ido ahí todas las instalaciones y la verdad es que esto queda ahí un remejlijo que no se entiende mucho. Yo creo que los planos, como en cualquier sistema, ¿de acuerdo?, hay varios planos. Un plano, ¿de acuerdo?, de croquización, de acuerdo a elementos estructurales, otro plano de acuerdo a instalaciones, etcétera, etcétera. Luego se pueden superponer. O sea, nosotros estamos estudiando una estructura, con lo cual lo que nos interesaría sería tener el croquis de la instalación. De todas formas. Mirad, en varios de
de los croquis que nos dan, sí que se ve, de acuerdo a lo que queremos diseñar. Mirad, esta que sitúan aquí es la viga a diseñar, de la cual observamos ya directamente en este croquis su longitud, ¿de acuerdo? Y se ve también con un poco más de claridad, ¿de acuerdo? O sea, con la misma claridad, se ve en el plano de planta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta sería la viga, aquí está dibujada, ¿vale? Y aquí tenemos, de acuerdo, su longitud, que es de 5 metros. A ver, lo que no se ve claro, evidentemente, son los soportes que tiene la viga, no están indicados, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, como los soportes estarán, ¿de acuerdo?, en los extremos, pues lo más sencillo será suponer en este punto y en este punto de aquí, es decir, en los dos puntos terminales, en este punto de aquí, y lo pongo en otro colorín para que se vea, en este punto de aquí y en este punto de aquí, pues dos apoyos, con lo cual se trataría de una viga biapoyada, ¿vale? Vale. ¿Qué es lo que nos pide? Bueno, pues que diseñemos, ¿de acuerdo?, el soporte indicado en las figuras, ya lo hemos establecido, ¿de acuerdo?, siguiendo el código técnico de edificación. Y para ello tenemos que justificar una serie de apartados. Es decir, primero, tenemos que calcular los esfuerzos que soporta la viga, tanto a resistencia como a estabilidad. ¿De acuerdo? Los esfuerzos de estado límites últimos a resistencia y estabilidad. Nos piden que luego comprobemos la resistencia de flexión de la sección escogida. Yo creo que esto no está tampoco bien preguntado. Si se trata de diseñar, ¿de acuerdo?, lo que haremos será diseñar en función de la flexión, ¿de acuerdo?, que tengamos, ¿vale? Hay un apartado que se nos sale del temario que hemos dado hasta ahora, ¿de acuerdo? Que es este apartado aquí, que es la resistencia de la sección a corte, ¿vale? Acortante. Recordad que los temas los estamos viendo conforme vamos viendo solicitaciones. Hemos visto en el primer tema, en el tema de pandeo por compresión, hemos visto las solicitaciones axiles y ahora vamos a ver las solicitaciones de acuerdo a momentos flectores. Lo del acortante lo veremos en un tema posterior, ¿de acuerdo? Además, no será únicamente el tema de acortante, pues luego en el acortante añadiremos varios fenómenos pequeños, ¿de acuerdo?, que produce el acortante. Pero bueno, ya veréis que ahora podemos adelantar una cosilla, porque lo que piden, ¿de acuerdo?, es algo bastante sencillo y lo podemos explicar por encima, ¿vale? Y finalmente, pues el apartado realmente interesante, que es la posibilidad de pandeo lateral, que presentará un elemento que está sometido a flexión, ¿vale? Bueno, si ya tenemos más o menos claro, ¿de acuerdo?, de qué va el problema, etcétera, etcétera, esto habrá que tener cierta paciencia, ¿de acuerdo?, en leerlo y identificar los elementos y las cargas. Vale, pues vamos a empezar, ¿de acuerdo?, con eso, con el análisis de las cargas que tenemos, ¿de acuerdo? Mirad, hemos dicho que teníamos una carga permanente que era de 25,13 kN por metro, sin el peso propio de la viga. Repito que luego lo podemos contabilizar si queremos. Y una sobrecarga de uso, ¿de acuerdo?, que entraría de acuerdo en la segunda parte, ¿de acuerdo?, de cargas, que es de 17,68. ¿Vale? Lo que denominamos como cargas variables, ¿de acuerdo? La primera son las permanentes, la segunda las variables, ¿vale? Fijaros que ya no la daban, ¿de acuerdo?, en forma de kilonewton, ¿de acuerdo?, por metro. Ya hemos dicho que era carga distribuida, con lo cual, si suponemos una viga, ¿de acuerdo?, normal y corriente, ¿de acuerdo?, con una longitud de 5 metros, biapoyada en sus extremos, tampoco he querido dibujar muy bien los apoyos porque lo tengo claro, pero suponemos que es una viga biapoyada, estará sometida a esta carga Q, ¿vale? Es decir, lo que hemos denominado aquí la Q de cálculo, simplemente con que pongamos Q es suficiente, ¿vale? De tal forma que esa carga de cálculo será las cargas que tenemos multiplicadas por los coeficientes de mayoración correspondientes. Ya sabéis que en resistencia el coeficiente de mayoración para permanentes es 1,35 y para variables 1,5, y para estabilidad la de permanentes es 1,1 y la de variables sigue siendo 1,5. Con lo cual he calculado el sumatorio de ambas cargas, ¿de acuerdo?, ya mayoradas, y la primera nos daba, la de resistencia, 60,4455 y la de estabilidad 54,163.
Esa sería, por tanto, repito, la carga distribuida que tenemos sobre la viga. ¿Vale? Mirad, en primer lugar, ya veis que no hay nada sobre la propia directriz de la viga, es decir, sobre la dirección propia de la viga, sobre esta dirección, no hay ninguna carga, con lo cual significa que no hay axil. Perdonad, no hay axil. El axil vale cero, es decir, es un elemento no sometido a axil, ¿vale? ¿Tendremos cortante? Sí, tendremos una cortante, de acuerdo, que será máxima en los extremos, de acuerdo, de la viga, es decir, en los apoyos. Esa cortante coincidirá simplemente con la reacción que tenemos en esos apoyos. Y esa reacción, ya sabéis, de acuerdo, que es, por simetría, la mitad de la carga total sobre la viga. Es decir, la carga total sobre la viga sería la distribuida por la longitud y dividimos por 2. ¿Vale? Simplemente hemos calculado su valor de resistencia con el valor que habíamos obtenido de resistencia, repito, la longitud dividido por 2, y eso nos da 151,114. Esta cortante será la que utilizaremos, ¿de acuerdo?, como en el cálculo o en el análisis de la resistencia cortante, ¿vale? La verdad, la cortante estabilidad no es necesaria. Pero escuchadme, ya sabéis que la hoja esa, de acuerdo, que hay que rellenar, pues piden de acuerdo las dos, por lo cual, aunque esta no se utilice, he hecho lo mismo, he utilizado la otra carga, que era 54,163, la he calculado y eso nos da 135,4. Repito, esa no se va a utilizar para nada, no hay ningún cálculo, de acuerdo, ninguna comprobación que tengamos que realizar, de acuerdo, con la cortante de estabilidad. Vale. En cuanto al momento eflector, mirad, aquí sí que tengo que remitirme a una cosa que teóricamente deberíais saber de resistencia, ¿vale? Si no os acordáis, ¿de acuerdo? Pues simplemente la comentamos y la asimilamos para otros ejercicios similares. Mirad, cuando tenemos, vamos a quitar esto, cuando tenemos una viga sometida a una carga distribuida, el flector que actuaba sobre esa viga tenía esta forma. Era un flector de tipo parabólico, así. Este sería el diagrama de flectores, ¿de acuerdo? Es un flector parabólico que presenta su máximo en el punto central de la viga, ¿vale? En el punto central de la viga. Y ese valor máximo es QL al cuadrado partido por 8, ¿vale? Oye, si nos tuviéramos que poner a calcular esto, nos amargaríamos, de acuerdo, el problema. Porque resulta que para calcular esta chorrada, pues nos haría falta, de acuerdo, hacer las leyes de esfuerzos, ver dónde la cortante se anula para detectar el momento máximo, etcétera, etcétera. Es decir, esto no forma parte del problema. Esto lo tenemos que asimilar, tenemos que recordar este valor que correspondería al momento máximo que se produce, de acuerdo, una viga biapoyada, y saber que se produce en el centro de la viga y ya está. Vuelvo a repetir que si a alguien no le suena, no lo sabe, tal, lo que tiene que hacer, de acuerdo, es simplemente aprendérselo, punto. Aquí no hay ninguna discusión, ni hay que entender nada, ni hay que deducir, de acuerdo, nada. Cualquier deducción, cualquier cosa que tuviéramos que hacer aquí, de acuerdo, supondría, de acuerdo, algo adicional, tiempo adicional sobre el problema que no nos interesa para nada. Es una pérdida de tiempo, ¿vale? Con lo cual hay que sumir, de acuerdo, ese valor y ya está. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, pues simplemente calcular ese valor para las dos situaciones, para la de resistencia, utilizando la carga distribuida de acuerdo a resistencia, y la de estabilidad utilizando la carga de estabilidad. Ya veis que la longitud era 5, que está al cuadrado, partido por 8, con lo cual aquí tenemos el momento, o el flector, como queréis llamarlo, el flector máximo que se produciría, de acuerdo, en el centro de la viga. Este es la resistencia, con lo cual lo utilizaremos en el análisis de la resistencia a flexión, ¿vale? Y si utilizo el otro valor de carga distribuida, que era 54,163, obtengo 169,26. Este sería el momento máximo en situaciones de estabilidad, y esa es la que utilizaremos para analizar la posibilidad de pandeo lateral, ¿vale? Son las dos que nos interesan. Con lo cual, técnicamente hemos completado el primer apartado. En el primer apartado solamente se nos pedía
los esfuerzos a los que estaba sometido la viga en un caso y en otro, y los tenemos ahí todos detallados, los de resistencia y los de estabilidad. ¿Vale? Vale, empezamos con la resistencia-flexión. Mirad, el perfil que tenemos que elegir, nos han dicho que se trata de un perfil HEB. Es un perfil HEB. ¿Vale? Los perfiles HB, no todos, pero la mayor parte son clase 1. Me explico, solamente hay algunos de clase 2, para perfiles HB bastante grandes. Yo no recuerdo, eso está en la tabla de hacerlo, ¿de acuerdo? Yo no recuerdo exactamente de acuerdo dónde empieza la clase 2, pero es para perfiles HB del tipo 300 o algo así. Es para perfiles HB bastante grandes, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que vamos a hacer es simplemente suponer, en principio, que se trata de clase 1. Si luego no saliera de acuerdo algo, pues nos tocaría modificar, ¿vale? Mira, la suposición nos hace falta porque yo en la resistencia a flexión que tenemos que utilizar un módulo que si es de clase 1 sería el módulo plástico sobre el eje Y. ¿De acuerdo? Si fuera clase 2 sería un módulo resistente, habría que ir a otro punto de la tabla, ¿de acuerdo? Pero repito, lo normal es que sea clase 1 y por tanto sea el módulo resistente, el módulo plástico, ¿vale? Ya veis que en la expresión de la resistencia de flexión tenemos el módulo plástico, tenemos el límite elástico y después tenemos el coeficiente de minoración de resistencias, ¿de acuerdo? Del gamma M0, ¿vale? Con lo cual, simplemente sustituido el módulo plástico es lo que queremos averiguar, el acero que estamos utilizando es un 275 y el coeficiente de minoración era 1,05, ¿vale? Mirad, en este caso, este 275 lo he dejado en newton, ese 275 es el límite elástico, ¿de acuerdo? Que es en newton partido milímetro cuadrado. Newton partido milímetro cuadrado, sí. A ver, explico esto porque ya sabéis que a veces lo pasamos a kilonewton, tal. Como yo lo que voy a intentar obtener de aquí es el módulo plástico en las tablas de Cerlor, de acuerdo, se da en milímetros al cubo, ¿vale? Con lo cual, nos interesa ahí en este caso más, ¿de acuerdo? Operar esto, ¿de acuerdo? Newton partido milímetro cuadrado, para que nos saliera, ¿de acuerdo? Directamente en milímetros al cubo para poder ir directamente a las tablas. Con lo cual lo he operado así. ¿Qué pasa? Pues que mirad, el 188,89 que teníamos que utilizar, el momento flector que teníamos que utilizar la resistencia, que era 188,89, estaba en kilonewton por metro, ¿vale? Con lo cual, los kilonewtons habría que pasarlos aquí a newton, es decir, habría que multiplicar por 1000, y los metros habría que pasarlos a milímetros, con lo cual también habría que multiplicar por 1000, con lo cual era multiplicar por 10 elevado a 6. Así tenemos las unidades correctamente expresadas y despejando de ahí nos queda que el módulo plástico debería ser de 721,216 por 10 a la 3 milímetros al cubo. ¿De acuerdo? Esto es lo que nos da el módulo plástico, el valor mínimo de módulo plástico necesario, ¿vale? Es decir, para que pudiera resistir a flexión, sería necesario un módulo plástico de ese valor o superior, ¿vale? Con ese módulo plástico ya podemos ir a las tablas de Cerlor, ¿vale? Vale, pues mira, si vamos a las tablas de Cerlor, vamos mirando los módulos plásticos de acuerdo en I, vamos mirando este término. A ver. Hemos dicho que era... Sí, 721, ¿vale? Ya no me acordaba del numerillo, quería contrastarlo. Miramos el módulo plástico en I, que es este, ¿de acuerdo? Y simplemente nos quedamos con el primer perfil, cuyo módulo plástico sea superior al obtenido, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, nos hemos llegado a un HB 220 que presenta un módulo plástico de 827 por 10 elevado a 3 milímetros al cubo. Lo hemos puesto aquí. Mirad,
hemos llegado, ¿de acuerdo? En la tabla de Cerlor, a HB 220, con módulo plástico, lo he copiado de ahí, de 827 por 10 elevado a 3 milímetros al cubo. ¿Vale? Si calculamos ahora con ese valor, porque es superior al mínimo que hemos obtenido, si calculamos ahora con ese valor la resistencia de flexión, sería simplemente utilizar el módulo plástico, ¿de acuerdo? Otra vez el límite elástico y el 1,05, en este caso, como ya sabéis que todo eso nos quedaría en newton milímetros, en newton por milímetros, pues en este caso he dividido por 10 elevado a 6 para que nos diera en kilonewton, ¿vale? Con lo cual, la resistencia de flexión de el perfil escogido, que era el HB 220, sería de 216,595. Por supuesto, aquí no tenemos que indicar si cumple o no cumple, estamos calculando un valor que seguro cumple con la relación, con lo cual lo único que podemos hacer es utilizar, de acuerdo, lo que denominamos como el grado de utilización, ¿vale? Esto dependerá si lo calculamos ahora o nos convendrá más utilizarlo más adelante, depende. El grado de utilización en este caso será el momento de cálculo, que ya hemos dicho que eran los 188,89, partido de los 216,595, ya sabéis que se expresa en tanto por ciento, y esto nos quedaría un 87,2. ¿Vale? No sé, es imposible llegar a un grado de utilización justo del 100%. Nosotros encontramos un perfil, ¿de acuerdo?, que tendrá un módulo plástico que será lo más cercano posible, pero por encima, ¿de acuerdo?, del mínimo necesario, ¿vale? Con lo cual siempre el porcentaje estará por debajo del 100%. Y por tanto, con eso, teóricamente, hemos cumplido con el segundo apartado, la resistencia a flexión escogido, ¿vale? Siempre, eso sí, esto lo aclaro, que después a pandeo lateral cumpla, porque si a pandeo lateral no cumple, ya sabéis que habría que aumentar el tamaño del perfil y que por consiguiente esto habría que volverlo a recalcular otra vez, ¿de acuerdo? Por lo menos el grado de utilización. Esto dependerá, ¿de acuerdo? Si en el ejercicio esto nos da. Con lo cual, este cálculo que hemos hecho del grado de utilización, este cálculo de aquí del grado de utilización, os aconsejo que esto lo dejéis para el final, ¿de acuerdo? Esto ya sucedió el otro día cuando vimos, ¿de acuerdo?, cuando estuvimos analizando los auxilios de compresión, ¿vale? Nos daba una HB muy pequeña y después pasábamos a pandeo por compresión, nos daba una HB muy grande, ¿de acuerdo? Muy distanciada de la que obteníamos, ¿de acuerdo?, en el cálculo de resistencia axial. Con lo cual, digamos que ese cálculo de grado de utilización lo dejamos para el final, ¿vale? Vale. Vamos a la cuestión del pandeo lateral. Mirad. El perfil escogido es el HB 220 y recordar que tenemos unas tablas que nos proporcionan los coeficientes para calcular las componentes del momento crítico de pandeo, ¿vale? A ver, en este caso tenemos suerte porque es un perfil de los que tenemos en las tablas. Ya sabéis que estos perfiles, ¿de acuerdo?, eran muy concretos, ¿de acuerdo? Solamente había, ¿de acuerdo?, 3 tipos de perfil, los IP, los IPN y los HB, pero bueno, en este caso, como los HB los tenemos, pues si vamos a la tabla, ¿de acuerdo?, de la HB 220, bueno, pues aquí teníamos el BLTV y el BLTW, e incluso, si lo queremos utilizar, esto es un poco indistinto, fijaros que aquí también se nos proporciona el producto del módulo plástico por la F sub I. ¿De acuerdo? Eso, el único problema que tiene es que este cálculo está hecho para una F sub I, ¿de acuerdo?, de 275, es decir, estas tablas solamente nos servirán para 0,275. ¿Vale? Solamente para 0,275, ¿vale?
¿Qué es el más usual y el que vamos a utilizar de acuerdo casi siempre? Pues sí, no sé, esto ya veréis que en los diferentes ejercicios esto está bastante limitado y siempre de acuerdo nos dan a 0,225. Esos tres valores son los que hemos copiado aquí, ¿vale? Tenemos el BLTV, ¿de acuerdo? Y lo que pasa es que tenéis que llevar un poco de precaución con el tema de las unidades y de la historia, es un poco follón. El BLTV eran 10 elevado a 6 newton por milímetro cuadrado, ¿de acuerdo? Con lo cual eso lo tenemos bien. Y el BLTV doble, ¿de acuerdo? Que también hemos rescatado, simplemente voy a hacer un pequeño comentario, porque esto sucede en las tablas, pero no están mal estas. Hay un par de tablas por ahí, porque estas están sacadas, ya os dije, no sé si lo comenté, de acuerdo, de un prontuario, etcétera, etcétera, que hay por ahí, y están mal puestas. Esto no son milímetros al cuadrado, son milímetros al cubo, ¿vale? Esto son milímetros, está mal puesta ahí las unidades, son milímetros al cubo, ¿vale? Yo os he puesto las que yo proporciono. Esto no ha sido cambiado en un montón de años y tampoco nadie ha hecho ninguna indicación al respecto. Yo lo llevo diciendo desde el principio, lo llevo diciendo ya por de años, que las tablas están mal, lo digo por el tema del cambio de unidades, no por otra cosa, ¿vale? Pero son milímetros al cubo. Además, mirad, simplemente es una cuestión. Si vosotros cogéis las expresiones, mirad, el MLTV es una constante, una longitud, ¿de acuerdo? Y el coeficiente. Con lo cual, mirad, si el coeficiente es fuerza por unidad de longitud al cuadrado, al dividir por una longitud nos quedará fuerza por longitud. Un momento, normal. Pero si cogéis el otro, si cogéis el MLTV doble, ¿de acuerdo? Pues resulta que esto es, ¿de acuerdo? El coeficiente partido de una longitud al cuadrado. Con lo cual, para que me dé un momento, que es una fuerza por una longitud, esto tiene que estar medido en unidades de fuerza por unidades de longitud al cubo. O sea que esto no tiene mayor discusión ni mayor historia, ¿de acuerdo? Eso está, en fin, alguien se ha equivocado, ¿de acuerdo? Ahí poniendo, ¿de acuerdo? El 2 algo, el 2 en vez de un 3, un 2, y ya está, no tiene mayor importancia, ¿vale? Bueno, como ya tenemos los dos coeficientes, podremos calcular los dos valores de los coeficientes para calcular las componentes del momento crítico, ¿de acuerdo? La primera del MTV era la constante C1, la longitud de pandeo por el coeficiente. Recordad que la longitud de pandeo era simplemente la longitud que había entre los apoyos, ¿de acuerdo? Lo que se mira como longitud, ¿de acuerdo?, entre puntos de arriostramiento. La palabra arriostramiento indica, de acuerdo, la imposibilidad de movimiento en el plano, en la dirección transversal, y eso es lo que produce, de acuerdo, un apoyo, con lo cual la longitud de pandeo lateral constituye la propia longitud de la viga, y recuerda que el C1S dependía del tipo de apoyo, una viga bien apoyada, ¿de acuerdo?, y del diagrama de flectores que tuviéramos, ¿vale? Aquí os hago un pequeño comentario, porque mirad, el C1 viene directamente en la tabla que yo os he dejado, viene directamente, pero es que el C1, la tabla esa del C1 apareció este año pasado, o el otro, no me acuerdo, apareció hace un par de años. Originalmente, ¿de acuerdo?, se utilizaba una tabla que aparecía en el código técnico, donde lo que aparecía era un valor de K que se llamaba KC. Es que esto lo comento por encima, pero no lo vais a llegar a utilizar. ¿De acuerdo? Se proporciona un valor de KC y C1 era 1 partido C cuadrado. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Eso sea, por tanto, el valor del coeficiente que hemos puesto aquí. ¿Vale? Yo he querido respetar las unidades porque cambiar las unidades del coeficiente es un follón, no merece la pena, con lo cual lo he puesto la longitud de pandeo en milímetros, he puesto el coeficiente de acuerdo también en milímetros, y como todo eso nos daría un momento que sería en newton por milímetro, si dividís por 10 a la 6, esto es lo más sencillo, os queda directamente en kilonewton por metro, con lo cual ya tenéis una de las dos componentes del momento crítico, ¿vale? Esta es la que correspondía, de acuerdo, a la componente que representaba la resistencia a torsión uniforme.
Con lo cual ya tenemos calculada la primera. La segunda, pues lo mismo, simplemente vamos a utilizar el coeficiente, ¿de acuerdo?, que hemos obtenido de la tabla, ¿vale? Los valores están bien, quiere decir que los valores de resistencia que nos han proporcionado con el 10 en la 9 están bien, lo que estaba mal puesto eran las unidades, ¿de acuerdo? Así que si las dejáis en mililitros, pues no pasa nada, no hay que hacer ningún cambio, ¿vale? Yo creo que por eso mucha gente ni se da cuenta, ¿de acuerdo? Porque se utiliza tal y conforme viene, y si lo utilizas conforme viene, pues no hay que realizar ningún cambio. La C1, que era lo mismo, la longitud de pandeo, que en este caso estaba al cuadrado, divido otra vez por 10 a la 6 para que nos den kilolitros por metro, y por tanto, esa sería la otra componente del momento, ¿vale? Con lo cual, con las dos componentes del momento ya se puede calcular el momento crítico a pandeo lateral. Era la raíz de la suma de las dos componentes al cuadrado, y eso nos da 512,62 kilonewton por metro. Ese es el punto que nos interesa, ¿vale? Ese momento crítico lo hemos calculado para poder calcular la esbeltez, ¿de acuerdo?, relativa a pandeo lateral, ¿vale? Ahora ya no deja de ser un puro formulario, ir calculando cosillas una a continuación de la otra. Es decir, la esbeltez a pandeo lateral era el omega sub i, que ya sabéis que en este caso, ¿de acuerdo?, sería, como estamos se supone, en sección 1, ¿de acuerdo?, sería el módulo plástico, ¿vale?, por el límite elástico partido el momento crítico. Y me he aprovechado una cosa, ¿de acuerdo?, porque nos venía muy bien, y es que como en la tabla aparecía el producto, hemos dicho, del módulo plástico, ¿de acuerdo?, por el F sub i, de 225, y estaba en newton por milímetro, pues he utilizado ese valor, nos viene bien. He utilizado ese valor para el cálculo, con lo cual lo tenéis aquí. Abajo el momento crítico de pandeo lateral, y como lo de arriba ya sabéis que lo estamos calculando, ¿de acuerdo?, en newton y en milímetro, pues el momento otra vez ahora lo tenía que pasar a newton, ¿de acuerdo?, por milímetro. Es decir, el momento estaba en kilonewton por metro, lo de siempre. El kilonewton hay que pasarlo de acuerdo a newton, en los metros hay que pasarlo de acuerdo a milímetros, y por tanto nos quedaría por 10 elevado a 6. Y por tanto, este es el valor que obtengo para la esbeltez relativa a pandeo lateral, ¿vale? Nos hace falta simplemente determinar la curva de pandeo que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Mirad, ya sabéis que para las HBs, ¿de acuerdo?, la base y la altura son iguales, con lo cual H partido por B sería igual a 1, es menor o igual que 2, con lo cual la curva de pandeo, no sé si he puesto aquí, no, se me ha olvidado, perdonad, tenía que haber puesto aquí la curva de pandeo correspondiente, pero bueno, si la buscáis, ¿de acuerdo?, en el tema de los perfiles, la curva de pandeo en este caso, ¿de acuerdo?, corresponde con la curva de pandeo A. Y su coeficiente, cuidado que ya sabéis que estos coeficientes son diferentes de acuerdo a pandeo lateral, vale 0,21. Con eso calculo el valor de phi para pandeo lateral, que nos da 0,761, y finalmente el coeficiente de reducción a pandeo lateral, que es 0,8631. Recordar que estas expresiones que estamos utilizando aquí son exactamente las mismas, tanto esta de aquí como esta de aquí, son exactamente las mismas que utilizamos en el pandeo por compresión, ¿de acuerdo? Simplemente, ¿de acuerdo?, que vamos cambiando lo de los subíndices, ¿de acuerdo? Pero las expresiones son exactamente las mismas que las del pandeo por compresión. Ya tenemos, por tanto, el coeficiente de reducción, y con eso ya podemos calcular la resistencia a pandeo. Mirad, sería el coeficiente de reducción que hemos calculado, el módulo plástico, el límite elástico, y en este caso es el gamma M1 porque es un fenómeno de inestabilidad, aunque ya sabéis que vale lo mismo, ¿vale? Con lo cual aquí tenéis el coeficiente de reducción que hemos calculado, ¿vale? Y aquí he vuelto a utilizar otra vez el producto, para no tener que estar haciendo el producto yo, pues he vuelto a utilizar otra vez el producto de el módulo plástico por el límite elástico. Lo mismo, como estaba en newton y milímetros, pues simplemente lo he dividido por 10 a la 6
para que nos den kilonewton por metro. Esa, por tanto, sería la resistencia a pandeo lateral. ¿De acuerdo? Mirad, como esa resistencia resulta, ¿de acuerdo?, que es mayor que el momento que nosotros hemos calculado, que el flector máximo de estabilidad, que vale a 169,26, bueno, pues resulta que en este caso cumple. Con lo cual no tenemos que modificar el perfil ni tenemos que hacer nada nuevo. Es decir, nuestro perfil, el HEB 220 que hemos elegido inicialmente en la resistencia de acuerdo a flexión, resulta que también cumple en este caso a pandeo lateral y por tanto, de acuerdo, no tengo que modificar el perfil. Y lo que he hecho ha sido calcular el coeficiente de utilización, el grado de utilización a pandeo lateral. Es decir, el flector de estabilidad, la resistencia que acabamos de calcular en tanto por ciento, y eso nos queda un 90,43%, ¿de acuerdo? Con lo cual su grado de utilización a pandeo lateral es bastante bueno, ¿vale? Ya veis que la cuestión de resistencia de flexión y pandeo lateral sí va a ser muy diferente que la resistencia axial y pandeo por compresión, ¿vale? Os recuerdo que en el ejercicio, en la tarea 1 que hemos visto anteriormente, ¿de acuerdo?, con un HEB 100 cumplíamos axial, pero sin embargo luego nos ha hecho falta aumentarlo hasta me parece que ha sido un 220 para que cumpliera a pandeo por compresión. Y sin embargo aquí no ha hecho falta. La resistencia de flexión necesaria se cumplía para un HEB 220 y directamente también cumplía a pandeo lateral. Hay mucha menos diferencia, de acuerdo a pandeo lateral, que en el pandeo por compresión, ¿vale? De todas formas, os comento una cosa que vamos a utilizar, ¿de acuerdo?, frecuentemente en varios ejercicios, ¿de acuerdo? Y es la siguiente, mirad. Nosotros lo que teníamos era una viga que estaba apoyada en los dos extremos, ¿vale? El tipo de apoyo ya hemos dicho que no nos interesaba, una viga que estaba apoyada en los dos extremos, ¿vale? Cuya longitud, que era la que hemos denominado como longitud de pandeo lateral, longitud de arrastramiento, era de 5 metros, ¿vale? Bueno, pues mirad, si por casualidad este perfil no cumpliese a pandeo lateral, quizá no sería conveniente aumentar el perfil. Estamos ya en un HEB 220, ¿de acuerdo? Esto muchas veces no es una cuestión de aumentar el perfil, porque al aumentar el perfil, pues estamos gastando muchísimo más acero, ¿de acuerdo? Estamos aumentando el peso propio el peso del perfil, etcétera, etcétera, con lo cual estaríamos aumentando en mucho, ¿de acuerdo?, dimensiones, gasto, etcétera, etcétera. Con lo cual, hay una posibilidad de que cuando no cumpla pandeo, ¿de acuerdo?, la obliguemos a cumplir sin modificar el perfil. Y eso sería disminuir la longitud de arrastramiento. Es decir, estos 5 metros de longitud de arrastramiento, disminuirlos. A ver, no consiste en disminuir la luz, consiste en añadir algún apoyo más, ¿de acuerdo?, para disminuir la longitud de arrastramiento. Por ejemplo, si yo en esta viga introdujese un apoyo aquí central que impidiese, ¿de acuerdo?, también el movimiento, ¿de acuerdo?, en dicho punto, pues ahora la longitud de arrastramiento pasaría a ser justamente de la mitad. LC sería igual a 2,5 metros. Bueno, pues esta será la solución habitual que utilizaremos en estos casos. Es decir, no será un aumento del perfil, sino una disminución de la longitud de arrastramiento, ¿vale?, introduciendo algún otro tipo de apoyos. Y nosotros lo único que tenemos que hacer será aclarar qué longitud de arrastramiento deberíamos tomar para que cumpla a pandeo lateral, ¿vale? Esto ya lo veremos, ¿eh? Esto lo he hecho el comentario, ¿de acuerdo?, para que lo tuviéramos presente, pero ya lo veremos en otros ejercicios. Vale, por último, mirad, os he dicho que la parte de cortante en este caso no nos entraba, ¿de acuerdo? Pero la verdad, no quiero dejar un apartadillo ahí en mitad de la nada, porque la verdad no tiene mucho sentido. Y simplemente os voy a comentar que el cálculo que tenemos que realizar es muy sencillo. Mirad, con el perfil que hemos calculado, que era el HB 220,
La resistencia, de acuerdo, de la sección a corte implica únicamente hacer una pequeña comprobación. Repito, esto ya lo caracterizaremos un poco mejor, ¿de acuerdo? Pero de momento, significa simplemente calcular la cortante plástica, la resistencia a cortante, que es igual a, fijaros que aquí términos términos que ya conocemos, el límite elástico, ¿de acuerdo? El gamma M0 porque es un cálculo a resistencia, y aquí aparecen dos términos nuevos, un valor constante que es raíz de 3, y esto de aquí, que se denomina área de cortante, nada más. Área, esto escribe fatal. Área de cortante. Área... Nada, de manera. Área de cortante. A ver, ya especificaremos más cosas de esto, ¿de acuerdo? Pero el área de cortante es un parámetro que también está en las tablas de Hacerlor. Si vais a la tabla, creo. Tiene que estar. Sí, va que esto lo han llamado AVZ, no sé, tampoco igual. Está el área cortante, que es esta, ¿de acuerdo? La han llamado aquí AVZ, nosotros lo denominamos simplemente AV en general, ¿de acuerdo? Y en este caso el área de cortante para la 220 eran 27,92 por 10 a la 2 milímetros cuadrados. Repito, es un parámetro que está, repito que ya especificaremos bien qué es el área cortante. El área cortante no es el área bruta de la sección, ya veis que el área bruta de la sección, ¿de acuerdo? Era otra, el área bruta de la sección eran 91, el área bruta de la sección es mucho mayor. Digamos que sea el área de esa sección transversal que es afectada de la cortante, con lo cual ya veremos cómo se puede calcular en otros perfiles que no sean los típicos. Pero bueno, si son los perfiles típicos, repito que es un parámetro que tenéis en las tablas de Hacerlor. Con lo cual solamente había que sustituirlo, ¿de acuerdo? Este era el parámetro. Aplicar el límite elástico, ¿de acuerdo? El raíz de 3. Como todo esto lo hemos operado en milímetros, pues he ido por 1000 para que nos diera, ¿de acuerdo? Esto eran milímetros. Esto nos tiene que dar como unidad de fuerza, perdonad, no. Esto de aquí nos daría en Newton, ¿vale? En cálculo conforme nos daría Newton. Con lo cual lo he dividido por 1000 para que nos den kilonewton, ¿vale? Con lo cual ese valor resistente es mayor que el valor de cálculo, que ya teníamos de antes. Recordad que el valor de cálculo habíamos obtenido aquí para resistencia, que era de 151,114, y por tanto simplemente, de acuerdo, cumple, y ya está. No hay que hacer ningún otro cálculo normal adicional, y por eso os he dicho que en fin, que no quería saltarme el apartadillo porque era muy simple y lo podíamos introducir. El grado de utilización, pues eso, la cortante de cálculo partió la resistencia de acuerdo a cortante, un 10%, y sería de un 35,79%. ¿Vale? Con lo cual tenemos el área completo. ¿Vale? Vamos a comentar una cosa. Yo la verdad es que tampoco he hecho en este caso el cálculo porque yo creía que era necesario, pero vamos a comentar una cosa acerca de lo que dijimos al principio del tema del peso propio. De la viga, que no lo hemos contabilizado. Mirad, aquí está el peso propio de la viga, que son 71,5 kilogramos partido por metro. Vamos a poner aquí el final, ¿de acuerdo? Para que entendamos. Es decir, resulta que el peso propio de la acción permanente, de acuerdo, de la viga, que, repito, no hemos podido añadir al inicio porque no sabíamos la viga que íbamos a utilizar, era de 71 kilogramos partido por metro. ¿Vale? Cuidado, porque está en kilogramos. ¿De acuerdo? Si esto lo quisiéramos pasar, de acuerdo, a kilonewton, primero, lo que habría que hacer sería pasar los kilogramos, esto es lo que proporcionan,
no es exactamente una fuerza, es una masa, con lo cual habría que multiplicar el 71 primero por G, vamos a redondearlo a 10 para que sea más sencillo, con lo cual ya tenemos el peso, y esto lo dividiríamos por 1000. Con lo cual, fijaros que al fin y al cabo nos quedaría que esto sería 71 por 10 partido por 100. O sea que sería 0,71 kilonewton partido por metro. Eso para la viga que hemos elegido, para la 220. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿este número influiría de forma esencial, de acuerdo, en el cálculo? Pues hombre, si miráis de acuerdo la cara permanente que teníamos, que era de 25,13, si a esto yo le sumo 25,13, ¿de acuerdo? Pues nos queda 4,8, nos queda 25,84, es decir, poca diferencia. Con lo cual ya veis que en este caso el peso propio de la viga no es el fundamental, de acuerdo, en el cálculo, ¿vale? Hay tan poca diferencia que, como los grados de utilización nos han quedado bastante, digamos, bastante desahogados, un 90% a lo sumo en el pandeo lateral, ¿de acuerdo? Evidentemente, aunque hubiéramos supuesto el peso propio de la viga, no llegaríamos todavía a que alguna de las dos situaciones, o resistencia de flexión o en pandeo lateral, no se cumpliese, ¿de acuerdo? Con lo cual, repito, quería simplemente, de acuerdo, que viéramos que en este ejercicio, ¿de acuerdo?, no era indispensable, ¿de acuerdo?, utilizar el peso propio de la viga, y repito, estamos teniendo en cuenta en este caso un HB, que es una viga, ¿de acuerdo?, es una viga más o menos importante, ¿de acuerdo?, tiene 220 milímetros por 220 milímetros, tiene 22 centímetros por 22 centímetros de acero en su área, de acuerdo, de contorno, ¿de acuerdo? Con lo cual, repito, no es tan importante, ¿de acuerdo?, la utilización del peso propio de la viga, y de hecho se os va a permitir, ¿de acuerdo?, que hagáis el ejercicio sin ese peso propio. Si no, habría que buscar un peso propio de una viga, de acuerdo, tal, empezar a hacer el cálculo con eso, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, eso no se os va a permitir perfectamente, de acuerdo, que no utilicéis el peso propio. De todas formas, yo voy a hacer un ejercicio de una tipología y otro ejercicio de otra tipología, ¿de acuerdo?, de uno a otro, para que vosotros consideréis qué es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Vale, yo creo que es un ejercicio bastante representativo, ¿de acuerdo?, de la parte de flexión que hemos visto, ¿de acuerdo?, porque se pedía todo lo esencial y nos han quedado cosas más o menos normales. Y hemos visto, pues sobre todo, ¿de acuerdo?, la forma de utilizar, ¿de acuerdo?, las diferentes expresiones, que ya sabéis que la única pega fundamental que tiene es el tema de las unidades. Tenéis que ser muy escrupulosos con el tema de las unidades, ¿de acuerdo? Es muy fácil equivocarse aquí en alguna unidad, pasarla por alto y llegar a resultados bastante erróneos, ¿vale? Y en cuanto lleguéis a un resultado, ¿de acuerdo?, erróneo, que se vaya un poco del perfil que yo tal, ya sabéis que Pablo os casca un 0 y se queda templado, ¿de acuerdo? Así que tened mucha precaución con el tema de las unidades.